Listo. Ok. Bueno, primero que nada y antes que todo, muchas gracias. Me voy a tomar una pequeña licencia. Eh, Veo que hay alguien que está con su hija y creo que uno de los actos más maravillosos del ser humano es estar con la hija. Así que Steven, bendecido y afortunado de tener una hija. Soy un orgulloso padre de una niña de 15 años, que son mis ojos, son mi luz, y todos los que tenemos la suerte de tener hijos, entendemos y sabemos que no hay nada más potente, no hay nada más fuerte, no hay un motor más fuerte que mueva el universo que los hijos. Así que nada, Steven, perdóname que me haya metido en algo que no me corresponde, pero realmente los hijos son una bendición y yo creo que con la sonrisa que estás teniendo, estás diciendo, sí, es verdad. ¿Viste? Así que nada, chicos, bueno, muchas gracias por estar acá. Les doy las gracias a todos los que están ahí. También está Alberto, que también está con su hijo. Sí, hay bastante gente, Eh, bastante gente. y nada, bueno, a ver, bueno, agradecerle a Jorge también la oportunidad de por segunda vez estar haciendo esta. Ay, y también está Ana, que está también ahí con su hijo. Esta segunda o tercera oportunidad de hacer esta historia con ustedes como grupo de personas. También, antes de comenzar, decirles que para mí es muy gratificante cada vez que doy este tipo de masterclass, básicamente. Porque claro, uno puede estar pensando que voy a hacer un negocio de lo que sea, pero finalmente uno cuando se empieza a formar o educar o empieza a mirar un poco más allá, porque finalmente lo que ustedes están haciendo es salir un poco de la caja, out of the box, y empezar a mirar otras realidades, es finalmente un tema bastante importante y no solamente quedarse con la primera lectura de lo que uno le enseñaron en la escuela o en el colegio o en las universidades y salir a mirar el mundo, y finalmente el mundo es bastante más entretenido que lo que nos enseñaron en universidad. Así que felicitaciones y nada, vamos para adelante. A ver, yo trato de hacer siempre estas consultas un poco de lo más dinámica posible. No sé si tenemos que partir por el principio de lo que es una LLC, que lo voy a hacer muy brevemente. Trataremos de responder todo lo posible dentro de una hora más o menos para que no se forme en algo tan espeso y denso. Pero una LLC es un tipo de compañía que se forma en Estados Unidos. ¿Y qué es lo atractivo que tiene? Es que cuando la persona desarrolla una actividad que no sea física o presencial en el suelo americano, esa actividad está exenta de impuestos. Eso sirve para actividades de trading o si tienes un negocio online o vendes algún curso de algo. Todo ese tipo de actividades caen dentro de la figura de una LLC y es una de las figuras más atractivas porque de poder tributar algo que sería la realidad española de la tributación, si es que fuera, sería muy alta, mientras que con una LLC puedes optimizar de manera fiscal de manera muy simple. No sé si tengo que ahondarme un poco más y yo creo que la mejor figura, donde la conversación figura, digamos, parte de una mejor manera, más que si me pongo a teorizar y hablar, etcétera, etcétera, es abrir el foro a preguntas y vamos conversando y ahí eso me va guiando fundamentalmente a cuáles son las cosas que ustedes quieren saber. Así es que, habiendo dicho, me pueden preguntar lo que quieran respecto a los temas tributarios de Estados Unidos, cómo funciona, cómo es, cómo va, y tratemos de hacer un diálogo más constructivo porque es la mejor manera. Así es que nada, abro el micrófono con el permiso de Jorge, echémosle para adelante con la primera pregunta de lo que venga respecto a un LLC. Y si no saben lo que es un LLC, me lo dicen y vamos de Genial, nuevo con la, genial. con la explicación. Así que, Mira, para adelante. si hay alguien que quiere abrirse el micro, ¿vale? Que tenga la cámara puesta y que levante la mano, ¿vale? Que Ujú, levantar la mano y así podemos abrir el micro, que yo creo que va a ser también más dinámico. Además que, ujú. Patricio, como ya estuvimos la otra vez hablando de lo que era una LLC, todo este tipo de cosas, como prácticamente todos ya se lo han visto, eso sí que lo pueden conocer. Entonces, yo creo que estaría muy interesante partir, y ahora vamos, mientras la gente va poniendo Ujú. preguntas, porque yo creo que si lanzamos al menos una parte para que la gente le vaya saliendo esas dudas, para mí lo principal sería entender cómo de interesante es crear una sociedad en América, independientemente de si solamente te dedicas al trading o te dedicas a cualquier otro tipo de negocio, y por qué hacerlo en América y no quizá estar en España, como mucha gente piensa de, ay, es que en América me van a meter en la cárcel, me va a pasar esto. Como digo, independientemente del tipo de negocio, porque oye, estamos en el Ujú. trading, pero seguramente que aquí haya más gente que pueda aprovecharlo para otro tipo de cosas, como también es mi caso.
Vale, a ver, voy a partir respondiendo esa pregunta porque Jorge tomó un punto súper importante. A ver, yo respeto a todas las personas y lo que voy a decir, por favor, que no se interprete como una crítica a ninguno de los asesores fiscales que hay en este momento, específicamente en el mercado español, pero lo que no me gusta de ellos, y lo voy a decir abiertamente, lo que no me gusta de ellos es que hay uno que se disfraza de Batman, oculta su cara. Hay otro que se pone una máscara, esconde su cara. Y la verdad, cuando nosotros estamos hablando de optimización fiscal no es una actividad que uno tenga la necesidad de esconderse. Ahora bien, si es por un tema de marketing, bueno, cada uno entenderá su concepto de marketing de la mejor manera. Pero a mi entender, cuando nosotros estamos hablando de una actividad que tiene que ver básicamente con dinero, con generar confianza en las personas, con tratar de transmitir transparencia, porque esa es una cosa que ustedes saben y que yo estoy seguro que a lo mejor no lo entienden como concepto, pero yo estoy seguro que todos ustedes cuando les diga esto me van a entender. El dinero es el ser más cobarde que existe. El dinero es la cosa más tímida que hay. El dinero se esconde, el dinero nunca se muestra, el dinero es el ser más cobarde. Entonces, claro, si yo me pongo una imagen de una máscara, o me escondo, o me cubro, o soy qué sé yo, el asesor fiscal en la sombra, ¿qué imagen estoy transmitiendo yo? De que estoy haciendo algo que es oculto, algo que es ilegal, siendo que la optimización fiscal, o sea, a ver, yo les garantizo una cosa, y se los digo con total, a cara descubierta. Si Crypto Spain estuviera haciendo algo ilegal, el tipo ya estaría en la cárcel. Tan simple como eso. Que hay una estrategia de marketing, que sea, ok, pero finalmente, ¿qué es lo que la consecuencia mayor que nosotros tenemos? ¿Cuál es la consecuencia mayor que tenemos? Ups, Espera, a ver, está aquí un sí, ruido. es Sergio, espera, Sergio. Sí. ¿Cuál es la consecuencia mayor que nosotros tenemos? Que finalmente, todas las personas que finalmente han escuchado hablar de una LLC dicen, ah, que eso es malo, ah, que eso es ilegal, ah, que eso es prohibido, ah, no, que me van a pillar, ah, no. El problema está cuando la agencia tributaria, teniendo tú la obligación de reportarle algo, no se lo reportas y ese es el problema. Pero tener una LLC no es ilegal, facturar con una LLC no es ilegal, ampararse bajo una LLC tampoco es ilegal y quizás el concepto más simple que nosotros tenemos que entender es la territorialidad del negocio que yo hago. Se lo voy a poner bajo el siguiente concepto. Yo, americano, me encanta Estados Unidos, amo Estados Unidos. Y tengo la idea de decir, voy a ir a montar una compañía en España. Ok, algunos me van a decir que soy loco, que estoy tonto, lo que sea. Voy y monto una compañía en España. Pero lo que va a pasar es que cuando yo vaya y monte esa compañía en España, mi compañía, bajo la primera regulación que se va a regir, es la regulación española, sea buena, mala o más o menos, yo no voy a cuestionar eso, pero la primera fiscalidad que va a tener es la fiscalidad española. Y voy a tener que pagar los impuestos según España, voy a tener que presentar la contabilidad según España, voy a tener que tener un gestor español, voy a tener que regularme por la regulación española. Y ese resultado que yo tenga de España es el resultado que yo voy a traerme para acá y tendré que reportarle a la autoridad americana. Sea bueno, malo, más o menos, pero es el resultado que yo tengo y la autoridad americana, por el convenio de doble imposición entre España y Estados Unidos, acepta los formularios contables de España a Estados Unidos y de Estados Unidos a España. Misma cosa, venden Estonia, vamos a montar una compañía en Estonia, vamos, montemos una compañía en Estonia, 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 dale. Cuando yo me voy a Estonia, yo monto mi compañía en Estonia y me rijo por la regulación estonia, sea buena, mala o más o menos, pero el resultado de mi compañía va a ser el resultado que tengo en Estonia y lo tendré que informar a la agencia tributaria. Entonces, ¿por qué estoy haciendo primero que nada introducción? Es porque nosotros al montar una compañía, nuestra primera regulación donde los resultados se generan es en la regulación americana y por lo tanto España o el país que sea acepta, bajo los convenios de doble imposición o de doble tributación, los formularios contables de un lugar a otro. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque si yo en Estados Unidos tengo una regla que me dice que si yo monto una compañía, que no vendo nada físico o presencial en suelo americano, que si yo no soy residente americano y que no tengo empleados dependientes en suelo americano, yo me voy a beneficiar de un tipo de compañía muy especial, que esa compañía, primero que nada, no va a pagar impuestos, que si tengo menos de $250,000 en activos, no tengo obligación alguna de informarlo. Y si no hago distribución de beneficios, tampoco tengo obligación alguna de informarlo.
Por lo tanto, lo que tenga yo como resultado en mi formulario contable es el resultado que tengo bajo la regla americana y que es aceptado si me voy a España, si me voy a Estonia, si me voy a Lituania o a Egipto o a Indochina. ¿Por qué? Porque son los resultados que yo tengo bajo el lugar donde yo monté mi compañía. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta pequeña o compleja introducción? Es básicamente porque montar una compañía no es ilegal para nadie. Bajo la ley de circulación libre de capitales en España y en Europa no existe prohibición alguna y lo que tú tienes que reportar o debieras reportar es el resultado. Y si el resultado, según la música que me están tocando en este país, es más favorable a mí, dale, bien por mí. Si el resultado es menos favorable porque la música es menos buena, bueno, son las reglas con las que yo elegí bailar. Entonces, por eso te digo que al momento de montar una compañía, la jurisdicción americana es una de las más atractivas del mundo, porque primero nos ofrece varias cosas. Primero, lo que es el secreto. Una de las cosas que más cuesta, sobre todo a las personas europeas, y por favor no sientan que estoy haciendo una crítica, pero a los europeos una cosa que les cuesta mucho despegarse es de entender el control estatal. El control estatal entre Europa funciona y va a ser y es. ¿Hay un control europeo? Por supuesto. ¿Hay reglas que rigen para toda la Comunidad Económica Europea? Por supuesto. Y son reglas comunes y unificadas para la Unión Europea. Pero esas reglas terminan donde termina la frontera de Portugal o terminan en el mar Mediterráneo y entran con África, etcétera. Las reglas duran hasta la territorialidad del lugar donde tú estás. Y esas reglas en Estados Unidos, a mí me dan lo mismo las reglas europeas. Porque que entre bancos europeos se tengan que comunicar informaciones es una cosa, pero entre bancos americanos, sorry, este es territorio americano y acá las reglas que se rigen son las reglas americanas. Y acá yo tengo secreto bancario inviolable. Tengo al mismo tiempo un acuerdo, perdón, tengo la no firma de uno de los acuerdos más canalla, a mi entender más canalla, que existen, que es el Common Reporting Standard. El Common Reporting Standard es un acuerdo que existe entre muchos países del mundo impulsados por la OCDE, donde dicen que vamos a intercambiar información tributaria entre todos los países firmantes de este acuerdo a fin de prevenir la elusión y evasión fiscal. Y aunque usted no lo crea, una de las jurisdicciones que yo sé que mucho se habla, Emiratos Árabes, vámonos a Emiratos, pero resulta que Emiratos sí es firmante del Common Reporting Standard. ¿Y cómo me pudiera perjudicar o beneficiar a mí ese Common Reporting Standard, ese intercambio mundial de información? Es que de acuerdo, si yo me hago residente fiscal de Emiratos, yo no voy a pagar impuestos en España, lo pagaré en Emiratos si es que tengo la obligación, pero es que sí las transacciones se van a reportar entre Europa a Europa. ¿Y dónde se pone interesante la cosa con Estados Unidos? Que Estados Unidos no es firmante del Common Reporting Standard y por lo tanto no hay información, no hay intercambio de información en términos de transacciones bancarias o de dónde vienen o para dónde van los dineros. Y eso es lo que lo hace muy atractivo. Hace un tiempo atrás estuve dando una masterclass presencial en España y el título de esa ponencia era Estados Unidos es un paraíso fiscal y a nuestro entender bajo ciertas condiciones sí es un paraíso fiscal. Que no se promocione como tal, no. Pero si nosotros pensamos que podemos montar un tipo de compañía que es totalmente opaco y anónimo y no hay manera alguna que alguien sepa que esa compañía me pertenece, que tengo secreto bancario inviolable, que estoy protegido por leyes de protección a la data, donde yo, la única persona que puede desclasificar esa data, el propio contribuyente, y finalmente que Estados Unidos no le informa nada a nadie porque considera que las leyes anti-lavado de activos o anti-evasión tributaria son lo suficientemente buenas para no tener que compartir información con nadie. Entonces, si juntamos todo eso, secretismo, secreto bancario, anonimato total y 0% de pago de impuestos, si no estamos hablando de un paraíso fiscal, no sé qué es lo que puede hacer. Por lo tanto, Estados Unidos es uno de los paraísos fiscales más grandes del planeta, sí. Y solo para terminar esta idea, y muchas veces la pregunta es, dale, yo monto una LLC y cuesta, no sé, $50, $100, $200, dependiendo del estado que tú elijas. Y muchas veces me preguntan, sí, pero ¿qué gana Estados Unidos con tener este modelo de compañía? Y la respuesta es súper simple. Estados Unidos gana con que tú vas a montar algún tipo de entidad que va a necesitar abrir una cuenta de banco. Y claro, a lo mejor al principio tendrás $1.000, $2.000, $3.000, pero ¿qué pasa cuando tú en un banco americano dejas 100.000?
¿Qué pasa cuando dejas 200.000? ¿Qué pasa cuando empiezas a dejar 300.000? Es inyección de capital líquido, fácil, que estás inyectando en la economía americana. Y si hay una cosa que el tío Sam tiene es que no es tonto, el tío Sam no es para nada tonto y sabe que este es un muy buen negocio, que venga la gente, deje su capital acá, lo pongan en los bancos y ojalá te lo gastes acá. Y eso es lo atractivo del modelo americano. Y un poco ya cerrando esto, las figuras sin impuestos habitualmente, las figuras sociales sin impuestos habitualmente fomentan la inversión más que el desarrollo social, pero fomentan la inversión. Y las sociedades que tienen menor carga tributaria, como caso de Dubái, claro, funcionan mucho en base a la inversión privada, pero son sociedades que tienen muy poca carga de impuestos y son lugares donde es atractivo invertir porque no me secan con los impuestos. España hoy por hoy no es un lugar atractivo para invertir porque sé que el 50, 40%, incluso más, el 70% lo voy a pagar en impuestos y ¿vale la pena? No vale la pena. Me busco una jurisdicción, la que sea, donde voy a pagar menos impuestos. Para terminar, nosotros estamos en el estado de Florida. El estado de Florida es uno de los pocos estados que tiene 0% de carga fiscal en Estados Unidos. Por lo tanto, yo a mis ganancias, lo que yo gano como persona física, yo al estado de Florida no le pago, cero. Y además, tengo 0% de impuesto a la ganancia corporativa. Por lo tanto, toda mi estructura corporativa en el estado de Florida paga 0% de impuestos. Y claro, hoy por hoy uno de los estados más bullantes de Estados Unidos, que la inversión, que si viene Elon Musk, que si viene Amazon, que si viene Apple, y así un largo etcétera, que descubrieron que en este estado, aparte de, de que los impuestos son bajos, hay buen clima y un paisaje maravilloso. Así que eso fue lo que tenía que comentarles sobre eso. Vamos con la ronda de preguntas y si quedó alguna duda sobre eso, me lo van haciendo. Yo sugeriría que vamos de izquierda a derecha, no sé si fue en el Sí, mismo orden, pero vamos genial, con genial. Carlos. Venga, Vamos voy con aquí, Carlos. ¿vale? Intentad, porfa, que sobre todo sean preguntas que vayan al grano para que a todos los compañeros les dé tiempo, por favor. Ujú. Vale, por aquí Carlos tienes que ya te he solicitado para activar el audio. Ahí. Perfecto. A ver. Ahora yo creo, ¿me oís? Sí, perfecto. Perfectamente. Vale, perfecto. Buenas tardes, Ujú. Patricio. Un placer hablar contigo. Gracias. Bueno, mi pregunta es, si el tío Sam quiere nuestro dinero, no sé por qué me está costando tanto abrir una cuenta en Estados Unidos. Tú- Hombre, yo hice, la verdad que hice una LLC Ujú, y llevo 7 meses, imposible. Mercury, imposible, Relay, otra. Las siguientes que he intentado me han dicho de que me tengo que hacer una cuenta aquí con la LLC, o sea, una cuenta, abrir un número de ujú. cuenta, y entonces ya poderla abrir allí también. Entonces ya, no sé si, claro, si me abro una cuenta en España diciendo que tengo ya una cuenta entonces ya estoy pillado por todo el lado. Exactamente. Exactamente. Y no sé, también, no sé, también es culpa mía porque he tenido tanto trabajo en los primeros meses que lo dejé un poquito de lado, pero no sé si, lo digo para que no le pase esto a mis compañeros y demás. El tener una plantilla de por lo menos definir bien, como hay que ponerlo en inglés, y yo en inglés me cuesta un poquito el español, o sea que fíjate el inglés. Pues no sé si a lo mejor con la traducción y demás no puse algo pero es que yo creo que últimamente, sobre todo este año, según he estado oyendo o me han dicho, Carlos, perdona. que Carlos, perdona que te corté. Si son cosas personales, yo creo que es mejor si a lo mejor si lo hiciste con ellos, que reservéis una llamada más que nada para que sean preguntas que sí, puedan sí, aportar más valor más que un tema personal, ¿vale? Si ujú, no te importa más que nada, si es no, algo. Muy yo rápida, lo mi decía respuesta, perdona, mi para respuesta va a ser, ayudar, vale, sí, ujú. Mi perdona, respuesta va a decime. ser, va a ser, va a ser muy rápida. A ver, ¿han cambiado un poco los temas bancarios? Sí. A ver, y esto no es una Mm, recomendación por perdón. nosotros, pero cuando uno busque con quién abrir una LLC, tratar de hacerlo con personas o compañías que realmente sepan hacerlo. Y los problemas que tú tienes que tener son muy simples. Primero, que la dirección que tú estás entregando es una dirección que no es válida a ojos bancarios, que no tienes una página web que tenga el soporte real para poder justificar la actividad económica y que creo que esos dos son los errores más comunes. Una dirección no válida a ojos del banco, y lo que pasa es que cuando uno abre las LLC, que yo antes se llamaban Infile, ahora no sé cómo se llama, pero estos que te dan como la dirección del agente registrador,
son direcciones que efectivamente no son válidas a ojos del banco y esa es una de las principales causas de rechazo. Y la segunda es no tener la justificación en social media de que la actividad es real. Por lo tanto, si alguien quiere abrir una LLC, recomendación que por lo menos tenga una landing actualizada que diga algo creíble, que pues la puede hacer perfectamente con ChatGPT, pero por lo menos que tenga algún tipo de acción creíble. Y la dirección es lo más importante. El punto fundamental acá es que sea una dirección real y no la dirección de un agente registrador. Vale. ¿Mm? Bueno, era más que nada por eso, por las plantillas y demás, más que nada para que no vuelva a pasar o que no les pase a mis ¿Mm? compañeros, por lo menos definir, aunque en los vídeos, porque yo creo que lo hice bien según los vídeos que tienes es decir, que, vamos, en la empresa estaba muy ¿Tú bien eres, explicado, ¿sabes? perdona, ¿tú eres cliente nuestro? Sí, 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 sí. Yo soy Carlos, Carlos Nada. perdona, Vale. habla con Andrea y Vale, sí, denle la vuelta al por qué vale. yo no, perdona, que no recuerdo todos los clientes, pero habla con Andrea Sí, lógico, y lógico. denle la vuelta al por qué, porque mira, Ujú. Eh, puede ser la Origen. actividad, puede ser, Ujú. Claro. denle la vuelta por ahí. Vale, perfecto. ¿Sí? Andrea dice que le escribas y velo directamente con ella porque la razón debe ser un error bastante simple. Seguro, Eso, seguro. Vale, vale. dale. Vamos con Venga, Elena. muchas Sí, gracias. nada. Gracias a ti, Carlos. Vamos con Vamos con Elena. Elena. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola. Buenas. ¿Me oyen? Sí. Sí, absolutamente. Mira, una pregunta, bueno, es ¿Mm? mixta, espero ser ¿Mm? breve. Según el vídeo que yo vi vuestro antes que este, que es mi ¿Mm? primera vez que estoy en vivo con ustedes, es que para nosotros empezar a gestionar una cuenta de fondeo, mejor es que tengamos esa LLC creada ¿Mm? desde antes. ¿Es correcto? O sea, sí, porque en el momento que tú vayas a empezar a recibir algún tipo de dinero, el que sea, ese dinero va a tener que aterrizar en algún lugar. Y lo que nosotros no recomendamos nunca, ojo, ni siquiera hablemos de trading, para cualquier actividad, lo que pasa es que cuando tú recibes cualquier dinero en una cuenta bancaria española, esa institución bancaria se lo va a reportar a la agencia tributaria y son ingresos que tú vas a tener. Por lo tanto, antes de que eso suceda, es mucho mejor para cualquier actividad económica abrirse algo que te permita recibir ese ingreso en algún lugar que no sea España, y en este caso, qué mejor que hacerlo en suelo americano. Aún Ok. así, en ese tema, Elena, que además que creo que también salió esta pregunta la otra vez, cuando tú vas a pasar esa prueba de fondeo, no pasa nada si cuando estás en la fase demo no tienes todavía la cuenta de fondeo, pero sí que cuando vayas a firmar el contrato, antes de firmar, imagínate, estás en la fase 2 a punto de pasarla, que ya sí sea el proceso de crear la cuenta de fondeo para que cuando te manden el contrato mediante la plataforma de firma, que ya tengan la empresa para poner los datos de facturación, ¿vale? Eso sí que es Ah, importante, ok. Y ¿vale? en este caso, solamente una acotación No, no, más. dale, dale. El beneficio, aparte de, como dices tú, optimizar fiscalmente, ¿no? El beneficio de, lógicamente, crear esta empresa es que el impuesto, la otra vez yo leí, bueno, vi el vídeo que decía que si nosotros retenía un 30% en el banco, es decir, la cuenta de fondeo, se nos retiran un 30% de nuestras ganancias si no teníamos esta cuenta creada. Eso es efectivo. Hay brokers. A ver, lo que pasa es que la regulación americana en ciertos casos establece que tiene que haber una tributación. En el caso tuyo, esa tributación no debiera ser, porque tú no eres residente fiscal americana, pero a fin de evitar de que exista esa retención, es mucho mejor adelantarte, ir un paso adelantado y crearte la cuenta y cuando el broker te diga dónde te pago, tú le dices, páguemelo a mi institución americana y en el fondo lo que tú le estás diciendo con eso es, ¿sabe qué? De mis impuestos me hago cargo yo. No tome usted la responsabilidad, sino que de mis impuestos me hago cargo yo. Y ahí ya no vas a ser sujeta a una retención del 30%. Que luego para poder recibir tu retención, vas a tener que justificar de por qué no eres residente y darte una larga vuelta y hacer además una declaración de impuestos pidiendo la devolución de tu dinero. Y ahí ya sí que debieras reportárselo a la agencia tributaria, entonces es mucho menos opaco el proceso. Ok, ok. Pues gracias. Ah, bueno, y también el asesoramiento que podemos contactar contigo para que nos asesores en este sentido, ¿no? Absolutamente. A ver, mira,
muchas veces me preguntan si soy yo solo y la verdad no soy yo solo, somos varias personas en esta oficina. Está Andrea, está Nadia, está Yosnara, somos 4 aquí y otros un par más que están por ahí por fuera. Y nosotros somos una gestoría real en Estados Unidos y lo que nos interesa mucho es tratar de responder a todas las preguntas. Hay veces que nos demoramos un poquito más, pero por regla general siempre intentamos responder a todas las preguntas y no se queda nadie sin pregunta. Entonces, por eso, por ejemplo, ahora en este momento estoy hablando contigo, pero mi primera prioridad es que Carlos tenga resuelto su problema y me comprometo a que Carlos tenga resuelto su problema porque ya se convirtió en un problema para mí. Y es verdad. Vale, pues gracias por mí, resuelto, gracias. Gracias, Elena. Vale, de todas formas, luego ya comentaremos cómo poder estar con Sector Club, ¿vale? O sea, que no tengáis prisa, que luego al final lo vamos a comentar. Vale, estaba, creo, Luisina, si no me equivoco. No, Iván también. Bueno, he dado ya... Vale, espera. De izquierda, que se movió de izquierda a derecha, entonces ahora apareció Iván en la izquierda. Vale, pues voy a hacer eso, Iván, entonces. Por aquí, Iván. Hola, buenas tardes. Buenas, Iván. Genial. Gracias por este ratito, Patricio. Yo tengo 3 preguntas muy rápidas. Yo creo que algunos compañeros también las voy a resolver. Yo tengo una actividad, una SL en España, y aparte soy autónomo, ¿vale? Tengo como 2 actividades y facturo en España, ¿vale? Yo puedo montar ahí una LLC con vosotros y facturar todo lo que son ingresos de trading exclusivamente con esa LLC. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Y tributar al 0% esa parte de mi actividad. Correcto, en Estados Unidos tú no vas a tributar. Y una de las cosas que cuesta entender del modelo de una LLC y que lo que no nos han ayudado en nada, muchos de los asesores fiscales que andan dando vueltas, y perdona, voy a cometer una infidencia que yo no lo hago habitualmente, pero Jorge, que es un cliente que lleva también mucho rato con nosotros, para él fue complejo entender cómo funcionaba porque él estaba preocupado que las cuentas las tengo que dejar a 0 y que el 0 y el 0 y el 0 y el 0, y es una de las obsesiones que andan dando vueltas es la figura de dejar una cuenta a 0. Y en realidad, una de las cosas que uno tiene que entender, y aquí me va a salir un poco de cuando uno tiene un negocio, Iván, tú vas a estar de acuerdo conmigo, vas a estar totalmente de acuerdo conmigo. Te voy a hacer una pregunta, Iván. ¿Qué pasa si en tu SL tú tienes, no sé, 100.000 euros en el banco? ¿Y qué pasa si el día 30 de diciembre te llega una factura, el día 30 de diciembre te llega una factura por 150.000 euros? ¿Cuál debiera ser tu resultado corporativo? ¿Los 100.000 que tienes en el banco o menos 150.000? Realmente serían menos 50.000. Estaría exento de impuestos. Sería menos 150.000. ¿Por qué? Porque en ningún tipo de compañías, perdón, tienes razón, menos 50.000. En ningún tipo de compañía el resultado del banco es lo que manda el resultado corporativo, sino lo que manda el resultado real de una compañía es ingresos menos gastos. Y eso es el resultado de la compañía. Tú en el banco virtual, el PIG que claro, se llama aquí. Exactamente, el profit and loss. Tú virtualmente pudieras tener en la cuenta de banco un par de millones, pero si al día 30 de diciembre tienes facturas por 5 millones que pagar, ¿cuál es el resultado que tú vas a reportar? ¿El de las cuentas por pagar o el resultado del estado del banco? Entonces, atar el resultado bancario de una LLC, decir, no, es que tengo que dejar la cuenta de banco a 0 para que la LLC quede a 0, ese es un error bastante común, que no es real, no es efectivo. Lo que realmente va a mandar en esa LLC es el resultado. Ahora, que la ley americana en ese sentido es bastante beneficioso y te dice, ¿sabe qué? Yo no informo su resultado. A mí no me interesa cuál fue su resultado económico. Yo lo único que informo es si usted distribuyó beneficio o no. Y si usted no distribuyó, yo me quedo callado y no digo nada. Y claro, eso es lo que yo reflejo. La diferencia es, si yo aquí he generado 100.000 euros de beneficio, pagaré a razón del 25% de beneficio, es decir, me tocará pagar 25.000 euros. Si hago los 100.000 euros por una LLC, yo puedo dejar ese dinero en ese banco y pagaré 0% de impuestos. Es correcto. Vale. Luego, y mientras tú no distribuyas beneficios hacia España, ¿y qué es la distribución? La distribución es traspaso del capital desde la cuenta de la LLC a una cuenta personal tuyo. Mientras no hagas esa distribución, es que tampoco tienes obligación tributaria con España, porque el dinero, según la regulación americana, lo que se va a informar en el modelo contable de la LLC es la distribución y no el beneficio. Eso es lo atractivo. Me has contestado una de las siguientes preguntas, que era esa: ¿cómo gasto ese dinero? Es decir, yo puedo tener una tarjeta de corporativa, una tarjeta de esa empresa, y puedo gastar el dinero donde yo quiera, en viajes, en OPA, en lo que me dé la gana. Lo único que nosotros no recomendamos son cuentas nominativas, no porque sea ilegal, sino porque lo que pasa
es que si tú, por ejemplo, pagas la hipoteca, el banco va a informar que esa hipoteca fue pagada por Manzana LLC. Y luego la agencia tributaria lo que te va a decir, ok, alguien le pagó ese dinero, por lo tanto para usted fueron ingresos. Entonces, como usted no está reportando esos ingresos, necesitamos que los reporte. Y ese es el problema. Entonces, la idea es no pagar cuentas domiciliadas, tampoco propiedades de seguro, ni cosas que sean excesivamente nominativas, pero, o sea, si te quieres ir una de las excelentes oportunidades que digo que hay para gastarse el dinero de una LLC, ahora que está próximo a llegar el verano, es que paguen las vacaciones con la LLC y, pues, sin ninguna misericordia ni piedad. De verdad, sin ninguna misericordia. Paguen aviones, tickets, si se van a África, no sé. O sea, todo a pagar con la cuenta de la LLC sin ninguna piedad ni problema. Perfecto. Luego, cuando ese dinero digas, ostras, pues necesito coger de esos 100.000 que hay, ¿no? Pues necesito coger 20.000 para poder gastarme aquí. Entonces sí que se haría alguna transferencia hacia una cuenta personal y ahí sí que tocaría tributar porque computaría en ingresos, ¿no? Es correcto, pero ojo que no va a tributar como renta transparente, sino como pago de dividendos. Y el pago de dividendos es bastante más atractivo que la renta transparente. Así que lo único aquí la clave está en que tu gestor en España entienda que la LLC, específicamente esta, no es una entidad transparente, sino que es una entidad que paga dividendos. Esa es la clave. Porque si el tipo te agarra y te reporta como renta transparente, te va a hacer pagar bastante más de lo que realmente te corresponde, que es pago de dividendos y no renta transparente. En España el problema que es eso, los gestores normalmente le dices una LLC y se piensa que es una marca zapatilla. O sea, sí. Y mi última pregunta va en relación con vuestras tarifas y demás, que creo que Jorge ha dicho que luego al final lo comentaréis. Sí, eso luego lo comentamos. Lo ahorro. Muchas gracias. Nada, véanlo en la página web. Tratamos de ser súper transparentes. Tenemos distintas alternativas pero esto no es un pitch de venta, así que a mí más me interesa de que las personas que están con nosotros puedan tener un servicio un poco más personalizado, y eso es lo que hemos tratado de hacer. Así que pitch de venta, next time. Dale, Iván, muchas gracias por tu pregunta. Creo que solo para que les quede, luego si alguien está viendo esta grabación, hemos hablado de un par de conceptos que son bien importantes, y que es bien importante que ustedes los conozcan. Hemos hablado de lo que es renta transparente y hemos hablado de lo que es distribución de dividendos. Renta transparente, a ver, la creencia general es que una LLC es una entidad transparente. ¿Qué significa una entidad transparente? En que el total del beneficio se traspasa siempre al socio, el socio lo quiera o no lo quiera. O sea, si yo tengo 100.000 de beneficios y yo tengo una entidad que es transparente, se me van a traspasar inmediatamente a mí. Y no tengo alternativa alguna de decir, no, yo no lo quiero. Entonces la agencia tributaria entiende que cuando tú tienes una entidad transparente, todo ese beneficio siempre es tuyo y te va a hacer tributar de una manera bastante más dura, y pudieras llegar prácticamente a un 50% por renta transparente. Mientras que si nosotros tenemos una entidad que paga dividendos, el dividendo tributa de otra manera en la base del ahorro, hablando específicamente de España. Una compañía que paga dividendos es una compañía que no es transparente, es decir, no se traspasa inmediatamente el beneficio a mí, sino que por un acuerdo de los propietarios o del propio dueño, puede decir, yo este año digo que no vamos a repartir dividendos, por lo tanto no cobro yo el beneficio de la compañía y lo voy a dejar adentro de la compañía. Pudiera ser para reinversión, ahorro, compras futuras o cuentas por pagar, y no tengo obligación de repartir el beneficio. Entonces, cuando uno tiene, al menos en base al beneficio español, la alternativa más atractiva es la compañía que paga dividendo, porque el dividendo, si yo como dueño de compañía digo, ¿sabes qué? No distribuyo, y es que no distribuyo, yo puedo tener 1 millón en la compañía, pero ese es el resultado de la compañía, no mi resultado. Y si no hay distribución de dividendos, señores de agencia tributaria, al menos según la regulación española, pues perdón, americana también. Dímelo, Iván. Sí, digo, Patricio, en España el tema de los dividendos, el pagar dividendos y demás se suele hacer una vez al año o como mucho 2 veces al año, depende del gestor que te lo mire y demás. Con la LLC podríamos hacer dividendos mensuales o trimestrales, ¿se podría hacer pagos recurrentes?
A ver, ¿pudieras pagarte los dividendos una vez al año o todos los meses o todos los días si quisieras? Lo único sí que en el reporte contable, como solo va a salir una sola vez al año, al cierre del 31 de diciembre, se presentan entre febrero y marzo y abril, perdón. En ese momento de presentar el modelo contable es cuando vamos a reportar el total del dividendo pagado durante el año. Así que ya saben, dos conceptos súper importantes: renta transparente y renta y pago de dividendos. La LLC es una entidad, cuando es una single member que no tiene actividad presencial en suelo americano, ahí paga dividendos. Cuando es una compañía que es de 2 o más socios, ahí ya es una compañía que entra a ser transparente. O si la compañía tiene algún tipo de jurisdicción americana y que tiene alguna obligación con Estados Unidos, ahí también va a ser una compañía que va a ser transparente. Así que ese es pero en todo caso, para la mayoría de las actividades online es pago de dividendos y no renta transparente. Lucina. Te solicito por aquí, Lucina. ¿Ahora? Sí, genial. ¿Sí? Hola. ¿Qué tal? Mi pregunta no sé si se ha respondido alguna vez porque es la primera vez que veo un directo. ¿Tienes que tener DNI español para abrirte una cuenta? ¿Una LLC? Para abrirte una LLC necesitas un pasaporte de cualquier nacionalidad, con excepción de Rusia, Cuba, Norcorea, Irán y algunos otros países más. Necesitas el pasaporte porque el banco te va a pedir, al día de hoy están pidiendo un pasaporte que esté vigente y al día para poder abrir la cuenta bancaria. El pasaporte, no la nacionalidad, el DNI o... No, un pasaporte. Yo, por ejemplo, yo soy italiana. Tengo el DNI italiano. Pero para abrirte la cuenta de banco necesitamos un pasaporte. Lo que pasa, a ver, mira, para abrir una LLC no necesitas ningún documento de identidad. Pero el problema está que cuando necesitas abrir una cuenta de banco, sí que vas a necesitar un pasaporte. Entonces, ¿tú podrías tener una LLC sin cuenta de banco? Sí, pero ¿para qué te sirve? Si al final lo que tú necesitas es bancarizarte. Entonces, quien te pide el pasaporte realmente es el banco. Y si el banco te dice necesito un pasaporte, es que tienes que darle un pasaporte al banco. Ahora, no tengas temor de que el banco le vaya a reportar a la autoridad italiana o española. Nuevamente, tú estás protegida por el secreto bancario y es información que el banco tiene que... Mira, hoy día en la mañana teníamos un caso de un cliente que no comprende de por qué el banco pide su nombre para abrir una cuenta de banco. Dice, es que yo abrí una LLC que es opaca y yo quiero que sea opaca y yo quiero que sea opaca y yo quiero que sea opaca. Entonces, sí, estatalmente y gubernamentalmente la LLC es opaca. Pero nuevamente volvemos al concepto que les dije al principio, donde el dinero es cobarde. ¿Qué pasa si yo voy a un banco y abro una cuenta y no le digo yo soy el dueño del banco de ese dinero? Podría cualquiera decir, no, yo soy el dueño de esa LLC y reclamo propiedad sobre ese dinero y me lo quedo. Entonces el banco también, por una medida de seguridad, necesita saber quién es el propietario del dinero a fin de garantizar los accesos correspondientes a las cuentas de banco. Y en eso el gobierno americano es bastante pesado. Y si yo voy a preguntar por algo de una cuenta de otra persona, ten por seguro que a mí no me van a decir nada. O sea, nada. El banquero puede ser muy amigo mío, pero a mí no me va a entregar ninguna información sobre nada de las cuentas de nadie. Y la empresa que tú... O sea, es como una empresa, ¿no? Que te crean allí en Estados Unidos. Le puedes poner el nombre que tú quieras, ¿no? Lo que tú quieras. Lo único que nosotros recomendamos es no vincularla con ningún tipo de nombre cercano a ti o que tenga algún tipo de vinculación con alguna, no sé, por ejemplo, supongamos que eras fotógrafa y tu compañía de fotografía se llama Foto España y te conocen en toda España como Foto España. Y claro, vienes te hace una LLC que se va a llamar Foto España. No hay que ser muy listo para descubrir que Foto España es la misma Foto España de allá. Entonces, ponle un nombre que no tenga nada que ver con la actividad comercial que tú puedas estar desarrollando en España. Vale. Vale, mira, Patricio, hay una pregunta muy interesante. Gracias, Lucina. Hay una pregunta muy interesante que está relacionada con el tema de que en Estados Unidos ahora en muchas cuentas de fondeo, muchas empresas de fondeo no estaban permitiendo
que los usuarios de Estados Unidos estuviesen operando en cuentas de fondeo. Entonces, en este caso, sin tener ninguna estructura fiscal ni nada, es decir, teniendo lo más simple habido y por haber, en estos casos, ¿qué es lo que puede hacer una persona que, claro, si va a tener una empresa de América, pero no le permite estar con cuentas de fondeo, ¿qué sería lo más sencillo para poder estar con una LLC? A ver, lo primero que a mí se me ocurre es, primero que nada, buscar, que quizás lo más evidente de todo, buscar una empresa de fondeo que sí acepte las LLC. Lo que nosotros sabemos es que las compañías básicamente de Chipre y algunas otras que tienen algún tipo de vinculación con Europa son las que han puesto algunas restricciones al entrar a través de LLCs. Mi recomendación, que en realidad creo que es la única que pudiera dar, es buscar algún broker que efectivamente acepte el LLC, que los hay, que habitualmente son brokers americanos, porque para un broker americano no tendría ninguna forma de poder decirte que no al momento de abrir una compañía. Pero yo creo que todo va en elegir realmente al broker que te permita, y si no, en caso contrario, abrirse una cuenta de banco en alguna jurisdicción, Belice o Hong Kong o algo así que sea un poco menos cooperante. Pero sí lo que tengo que decir que, por ejemplo, yo al menos, esto ya es yo no recomiendo en ningún caso, sé que andan dando vueltas testaferros ofreciendo Hong Kong. Yo no lo recomiendo para nada. Conozco varios casos de personas que las han timado los testaferros en Hong Kong. Así que, por lo menos en términos de experiencia, no lo recomendaría. Vale. No sé si respondió la pregunta, pero creo que la fórmula está buscar un broker que te permita hacerlo a través de una LLC. Vale, perfecto. Luego había otra pregunta que también se ha repetido bastante y es si con esas cuentas de la LLC se puede sacar dinero en efectivo en España a través de cualquier cajero o solamente se Sin pueden pagar problema. gastos no domiciliados. Puedes sacar el dinero que quieras. Por ejemplo, Relay tiene un tope de $1,000 por día con un máximo de 30 días, con un máximo de 30.000 en el mes. Por lo tanto, o sea, podría estar sacando todos los días $1,000, sí. Hoy día hice una pregunta, tuve una consultoría con un cliente y le pregunté, porque él siempre sacaba dinero, entonces le dije, ¿y cuánto te cuesta sacar el dinero? Y él me dijo que la alternativa más económica que había encontrado, él está en Madrid, la alternativa más económica que había encontrado era en BBVA y que por cada $1,000 más o menos le sacaban algo así como 5 o 6 euros por el cajero automático. Habían otros que sacaban 10 por cada 1,000, pero más o menos él lo que había visto que el más barato era en BBVA, que le sacaban algo así como 5 o 6 euros por cada 1,000 que él sacaba. Vale, pues fenomenal. ¿Mm? Vale, más preguntas ahí por aquí. Bueno, Creo, aquí Carlos tiene una pregunta más. Sí. Hola, a ver, se me oye ya, ¿no? Sí. Ah, vale. Mira, has comentado antes, Patricio, que se puede llegar a 250.000 euros en activos para no informarlo, o era 50.000. Es que he oído 250.000. A ver, es que primero, mira, cuando nosotros hablamos de compañías internacionales, tenemos que entender que hay dos realidades. Una, la realidad del lugar donde la montas, y otra, la realidad en el lugar donde tú tienes tu residencia tributaria. A ojos de la Fiscalía Americana, específicamente para la compañía de una single member, si yo no llego al piso de $250.000 en activos, no de dinero, en activos, yo no tengo obligación alguna de informarle nada en términos financieros al gobierno americano. Si mi activo vale $250.000, $1, yo a ella tengo que reportarlo en el modelo contable que tengo $250.000, $1 en activo. Bajo los 250.000 no le digo nada al gobierno americano. Ahora, ¿de dónde viene lo de los 50.000? Viene del lado de España, que tiene el modelo 720, que hasta hace un par de años atrás todos hablaban del 720, el modelo 720, el modelo 720. Y el modelo 720 dice que si tú tienes más de $50.000 en activos en algún lugar del mundo, debieras o tienes que comunicarlo a través del modelo 720.
Ahora, el modelo G320, debo decir que perdió total fuerza una vez que la Unión Europea decretó que era, o el Tribunal de la Unión Europea decretó que era un modelo inconstitucional a los ojos de la Comunidad Económica Europea y por lo tanto no era aplicable. La Hacienda española, en una actitud muy tosuda, dijo: ok, nosotros lo mantenemos, pero solo como, como mero modelo informativo y una sanción administrativa. Por lo tanto, si no lo reportas, lo peor que va a pasar es que te van a poner una multa de 100 euros porque es una sanción administrativa. Ahora, que la gente esté rellenando el 720, te puedo decir que me consta que nadie está rellenando el 720. Claro, ahí puede haber lagunas, pero total. O sea que en realidad, bueno, hay que declarar, lógicamente, para el tío San, como dice, y en más de 250.000 dólares, había que ya pagar impuestos, ¿no? No, Entonces, solo informarlo. En Estados Unidos, mientras la compañía tú no desarrolles ninguna actividad física o presencial en suelo americano, no vendas nada acá, no tengas un empleado, tú no vas a tener que pagar nada. Una cosa es informar, que en realidad es decir de dónde viene el dinero o cuánto es lo que tengo, y otra cosa es pagar. Y este es un modelo solamente informativo. Vale, perfecto. Ahora, Era más que dudas. perdona, una cosa, y de acuerdo a la regulación, a la fiscalía americana, tu obligación, es que esto es un concepto bien interesante, tu obligación de informarlo es con el gobierno americano. Lo que tú hagas con ese modelo contable, Estados Unidos no se lo va a informar a la agencia tributaria española o italiana o brasileña, no lo informa. Porque según la ley americana, el responsable y el dueño de esa información eres tú y por lo tanto tu obligación es hacerlo. Si lo haces bien y si no lo haces, bien también. Pero si no lo haces, eres tú el que tendrá que asumir las consecuencias de que no lo hiciste. Y si no pasa nada, no pasa nada. Pero en el fondo lo que te quiero decir es que la regla americana no hace las cosas por ti. Entiende que tú, en tu libertad individual, mira, este es un concepto súper interesante. Cuando uno habla de que América, Estados Unidos es la tierra de la libertad, en realidad la tierra de la libertad no se habla porque yo pueda ser libre de moverme para acá, moverme para allá, sino en el fondo la libertad de actuar. Y soy yo el que elijo el camino bajo el cual yo quiero tomar. El gobierno no se va a meter y no te va a controlar si tú lo hiciste o no. Entonces, es una de las grandes diferencias que hay con Europa, donde, a ver, una pequeña nota al margen. Una de las cosas que a mí, como dicen ustedes, que me encanta esta palabra, me flipa la cabeza, es que a mí me controlen hasta el aire acondicionado y la temperatura del aire acondicionado en Europa. Cuando yo voy a un hotel y veo que dice por el Real Decreto no sé cuánto y la guerra de Ucrania y no sé qué, no sé cuánto, el aire acondicionado tiene que funcionar en verano hasta 27 grados, o sea, no puedo estar más bajo que 27 grados y en invierno la calefacción no la puedo tener más arriba de 19. Entonces, yo fui con mi hija a Europa, mi hija de 15 años, gringa, totalmente gringa, con mentalidad gringa. Entonces, ¿y por qué me controlan el aire acondicionado? ¿Por qué me tienen que estar controlando la temperatura del aire acondicionado? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Entonces, esos son unas cosas como de distintas formas del concepto de cómo funcionan. Y claro, Europa te controla y tú como estás acostumbrado, lo aceptas porque funciona así. En mi país también, que Chile, también la cosa te ponen un decreto y dale, sigamos todo el decreto y funciona bajo el decreto. Pero según la regla americana, a mí nadie me va a venir a decir cuánto tengo la temperatura, porque este es el país de la libertad. Si la cuenta me sale más alta o no, ese ya será un problema mío. O si tengo cómo tener calefacción o que se lleva aire acondicionado a 5 grados dentro de mi casa, es problema mío. No es un problema del gobierno. Entonces, cuando hablamos de la libertad realmente, se refiere a la libertad en el actuar. Que luego tú vas a ser responsable de la consecuencia, por supuesto que tú eres responsable de la consecuencia. Si actuaste mal, es un problema tuyo. Ya lo verás con la justicia. Pero el gobierno no está preocupado de si tú lo vas a hacer bien o mal, mientras que en nuestros sistemas más descendientes de Europa, como es perdón, en América de México al sur, donde nosotros funcionamos bajo un modelo mucho más europeo, donde en realidad el gobierno se encarga de que tú no la cagues. O sea, como que el gobierno te está diciendo, no la cague, no la cague, no la cague, no la cague, no la cague. Y todo el tiempo, no la cague, no la cague, no la cague. Y aquí en realidad, en el modelo americano es, si la caga me da lo mismo, pero si la caga, asuma usted las consecuencias.
perdonen que lo haya hecho de una manera tan soez, pero creo que es la manera más está mejor, lo mejor explicado, sobre todo cuando aquí en España tengo una empresa de aire acondicionado y calefacción. O sea, la explicación ha sido la mejor. Joder, de verdad. La he entendido, pero vamos. Luego hay una... Ay, perdón, Patricio. No, es que no entiendo, de verdad no entiendo esa regulación de que no puede tener el aire acondicionado más, o sea, y que la guerra de Ucrania. ¿Quién es la guerra de Ucrania? Las pelotas, si no va por ahí. Eficiencia energética y no sé qué y tal. Sí, la mayor eficiencia energética, y tú vas a estar de acuerdo conmigo, es que si tienes un ambiente cerrado, con puertas cerradas, funcionando a 22 grados durante todo el año, es la mayor eficiencia energética. Claro, al final, donde no hay pérdidas, eso en todo, incluso en el trading. Dale. Mira, hay una pregunta relacionada con eso, gracias Carlos, que dice, ¿y qué hay que hacer cuando llegas a 250k para no tener que declararlo? Por ejemplo, ponerlo en un broker antes de que acabe el año, como se dijo en el último directo. Y luego también, ya enlazo la siguiente pregunta, que es de lo mismo, dice, ¿esos activos de menos de 250.000 incluyen la vivienda particular y demás, o a qué se refiere? Entiendo que no es lo que tengas en la cuenta bancaria americana. A ver, si estamos hablando de vivienda, me imagino que estamos hablando de una realidad un poco más americana, porque la vivienda sería, en este caso, un activo bajo suelo americano. Pero si esto es bajo jurisdicción española, todo lo que tú tengas fuera de la jurisdicción americana no se va a reportar en ese modelo contable americano. Yo en el modelo contable americano lo único que voy a informar es lo que yo tengo en activos en suelo americano o en un banco americano. Lo que yo tenga fuera de ahí no es reportable y al gobierno americano no le interesa lo que tú tengas fuera de acá. Nada. Y es solamente informativo. ¿Y de qué manera pudiera hacerse? Una, gastándolo, mandándolo a alguna cuenta de trading, una cuenta de fondeo, o, manera simple, te haces una segunda LLC, haces un split y dejas que ninguna de las dos llegue a 250.000 y el problema se acaba. Perfecto. Vale. Vale, ¿más preguntas, chicos? Espérate, sí. Espérate, preguntas, ¿qué se contiene para no tener que declarar un broker entregar? Sí, eso ya lo respondimos. Sí. ¿Incluye la vivienda particular? No, también lo respondimos de que en realidad eso correspondería a la Fiscalía Española, más que a la Fiscalía. A ver, esta pregunta es buena, fíjate, esta pregunta es súper buena. Dice, ¿la cuenta de Darwinex, que tiene regulación española, se puede enlazar con la LLC en Estados Unidos? La respuesta es por ningún motivo, pero la respuesta es por ningún motivo porque cualquier entidad, y no solamente Darwinex, sino que cualquier entidad que tenga regulación con España, tú lo vinculas con una LLC, va a saltar inmediatamente, y porque los ingresos que tú vas a empezar a recibir van a saltar, porque cuando tú, mira, uno de los casos más concretos o más reales es cuando yo abro una cuenta de banco. Y sobre todo, quien más confusión genera es sobre la territorialidad de una cuenta de banco es Wise. Yo me imagino que la mayoría de ustedes son familiares un poco con Wise. Si yo me abro un Wise en España, y yo estando en solo español, ese Wise territorialmente va a funcionar de acuerdo a la regulación española. Y va a reportar según la regulación española, que nuevamente digo lo mismo, sea buena, mala o más o menos, es la regla con la que Wise tiene que bailar en España. Cuando Wise, tú abres tu cuenta en Wise Inglaterra, puede ser la misma cosa. Ese Wise va a funcionar bajo la regulación inglesa y no la regulación española. Y la regulación inglesa puede ser buena, mala o más o menos. Entonces, ¿por qué nosotros siempre hablamos de la territorialidad y por qué le hago específicamente en esa pregunta? Porque cuando tú abres una entidad que sea territorialmente dependiente de un lugar, la regla que va a regir esa institución financiera es la regla territorial del país donde tú la montaste, y ahí, si montaste en España, es que vas a tener que cumplir con todas las regulaciones de España, y la entidad al mismo tiempo también va a tener que cumplir con todas las regulaciones españolas, informar la agencia tributaria, si te ingresan más de 3.000 euros en el año, lo van a informar, y así sucesivamente, porque tienen que cumplir con la regulación territorial del lugar donde funcionan. Entonces, respondiendo a la pregunta de manera simple, ¿la cuenta de Darwinex tiene regulación española? ¿Se puede enlazar con la LLC? Por ningún motivo.
Y aquí, Patricio, yo también tengo una cuestión en base a esto. Por ejemplo, con el tema de Wise a nivel personal, como tú hasta 50.000 euros no tienes que declararlo en el modelo 720, ahí habría alguna posibilidad de que ese dinero, como vamos a llamarlo, que está como en oculto, si a ti te lo mandan a esa cuenta, ahí habría posibilidad de que la persona pareciese como si fuese una LLC donde ese dinero no tiene que tenerlo en una cuenta de banco española. Sí, perfectamente sí, sin problema. Eso sí se podría, sí, ¿no? Sí, sin problema. Lo puedes hacer sin problema. Si aquí, mira, lo importante es territorialmente dónde esté tu institución. Porque la pregunta, en realidad la pregunta de fondo es si Estados Unidos, y hablo específicamente de Estados Unidos y no hablo ni de Estonia ni de Emiratos, básicamente por el Common Reporting Standard, o sea, este acuerdo de intercambio de información. Si tú te vienes a Estados Unidos, es que no hay manera alguna y puedes tener 20 millones y los tienes guardados en el banco y no hay manera alguna que la agencia tributaria lo sepa. Y no estoy llamando ni a la evasión ni a la ilusión, simplemente estoy hablando de lo que es el secreto bancario. Y el secreto bancario no se rompe porque solamente venga alguien y diga, oh, quiero saber, suponemos que el señor Jorge López tiene 20 millones en el banco. Queremos que nos confirme. Es que no funciona así. Si usted quiere que nosotros se lo confirmamos, primero arme una causa en su país de origen, luego mande acá una causa judicial, y eléveselo a una autoridad federal, que la autoridad federal hará un juicio, verá si sí o si no, y si sí, recién ahí veremos si procede o no procede. Entonces no es tan simple como llegar a decir, no, es que la agencia tributaria va a ir y va a saber que yo tengo 50.000, que negocia 1.000. No funciona, realmente no funciona así. Si ustedes recuerdan, los que son un poquito más mayores recordarán hasta hace 4 años atrás, creo que era, cuando Donald Trump estaba con el problema de Stormy Daniels, cuando recién empezó y era presidente, y todos decían, queremos ver los impuestos de Donald Trump, queremos ver los impuestos de Donald Trump, y queremos ver los impuestos, queremos ver los impuestos. Pasaron no sé cuántos años, 4 o 5 años pasaron, y una corte fue la que logró recién levantar y desclasificar una parte de los impuestos de Donald Trump. Y claro, no pudiera decir, es que la autoridad debiera haber transparentado. Si el tipo no quiere hacer, si el tipo no lo quiere hacer, no tiene ninguna obligación legal porque el dueño, lo que dice el Privacy Act, es que la información del contribuyente es de propiedad del propio contribuyente y es el propio contribuyente quien tiene quien tiene la libertad de desclasificarlo o no, salvo que haya una orden de una corte que indique lo contrario. Entonces yo le puedo decir, por eso que todos decían, que muestre los impuestos, que no hemos visto la declaración de impuestos, que no la hemos visto. Y no las viste, salvo lo que la corte determinó que había que levantar. Pero eso ya fue una corte. No hubo ninguna obligación de que... Y yo sé que esto en términos de transparencia es bastante extraño y a ojos de, por ejemplo, en mi país, el presidente siempre, antes cuando salí electo en mi país, lo que hacía era que hacía una declaración de los bienes que tenía y claro, eran risibles. Tengo, no sé, una casa de 10.000 euros, tengo un coche de 5.000 euros y todos los presidentes siempre muy pobres. El único parece que era Mujica, que era verdad, pero todo el resto de los presidentes no, son muy pobres. Y claro, porque nunca tenían nada a nombre de ellos. Entonces, Qué bueno. Bueno, y ahí tú utilizas fideicomisos, trust, cuentas en el extranjero, cuentas en Estados Unidos que están a nombre de sociedades, pero eso no es mío, está a nombre de una sociedad y no es mío. Claro. Mira, aquí se abre un melón bastante interesante, y ya si quieres con esto podemos ir terminando, que dice, y si quisiera comprarme una casa acá en España con el dinero de la LLC, ¿puedo hacer que la LLC me haga un préstamo, o sea, me haga un préstamo a mí mismo? ¿Así se podría? Sí. Antes que eso, que una respuesta un poquito más larga, Adrián pregunta si abre una cuenta en un banco conectado a una VPN extranjera, puedes tener así la opacidad de la cuenta extranjera por ningún motivo. Los bancos lo que les interesa es que tú muestres realmente quién tú eres y el usar una VPN es, es inmediatamente una red flag de que tú estás tratando de ocultar algo. Así que si para abrir una cuenta de banco nunca usar una VPN, al menos con un banco americano. Respecto de la pregunta de si es, a ver, comprar con una LLC nunca es buena idea, porque lo que va a pasar es que la agencia tributaria y el notario, quien va a estar certificando la venta, lo que te va a decir por la ley de blanqueo de capitales, necesito saber quién es el propietario efectivo de esa LLC. No un administrador, sino el propietario efectivo. Entonces, la venta se le va a hacer al propietario efectivo de la compañía, quien va a tener que firmar. ¿Y eso qué significa? Que la agencia tributaria va a saber que el propietario efectivo soy yo y por lo tanto me van a caer encima
no porque esté siendo legal, sino que me decir, ok, usted, maravilloso, vamos a ver los ingresos de esa compañía, veamos todo. Entonces, finalmente es una vuelta corta. La manera más quizás atractiva de hacerlo es a través, por ejemplo, de un préstamo en que una LLC, que es una entidad extranjera, y una de las cosas que es más absurda, y lo digo con toda responsabilidad absurda de la regulación española, que por un lado tiene muchos cepos y te tienen agarrado muy, muy controlado, pero por otro lado existe esta figura del préstamo. Y la figura del préstamo es que cualquier persona o institución fuera de suelo español te puede prestar un dinero, hacer un contrato simple, vas donde el notario en España, y ese dinero ya es un dinero que entró formalmente en el dinero español y te lo puedes gastar en lo que quieras. Y yo creo que esa es la figura más atractiva, hacerlo a través de un préstamo, porque primero el dinero que entra sin intereses, perdón, sin impuestos, y luego una de las cosas más atractivas que tiene el préstamo es que tú puedes deducir, o sea, el préstamo tenemos que entender que es un acuerdo privado en que las partes van a decidir cuál es la forma en que se va a hacer el préstamo, el plazo, los intereses, etcétera, y no es descabellado pagar ese préstamo y sobre todo hacerlo bajo el modelo francés, eh, porque el modelo francés recuerda que cuando tú tienes los intereses, los intereses más altos siempre se van a pagar al principio de la vida del préstamo, por lo tanto, pudieras desgravar ese préstamo perfectamente de tu situación en España a través del pago de intereses y luego sacas nuevamente el capital con los intereses que pagaste y vas a bajar tu carga tributaria en España. Es un tema bastante más complejo, sobre todo ya que metí un concepto que es un poco más difícil, que es el modelo de interés francés, pero ahí se los dejo como tarea para la casa, investiguen el modelo francés de intereses porque es bastante atractivo, es bastante atractivo. Fenomenal. Además que eso es algo bastante interesante que, bueno, ya Patricio y yo ya hemos hablado bastantes veces en cuanto al tema de préstamos y tal, y que es algo que normalmente yo creo, sobre todo Patricio, a la gente de España eso, pues cuando yo hablo de estos temas, etcétera, a la gente como que le choca bastante y tiene la idea de como que un préstamo de tu propia empresa que te lo mandas a ti para pagar tal. Sí que es cierto, y esto si me equivoco me lo comentas, que el único problema que yo veo a esto, ¿cuál es? Que tú al final tú te quieres comprar una casa en España mediante un préstamo de tu empresa privada, o sea, de tu propia empresa, estás al final pagando el 100%, y esto también es una duda que creo que es bastante interesante. Yo me mando 500.000 euros para comprar una casa y esos 500.000 euros son de mi propio bolsillo, porque yo no estoy pidiendo un préstamo como lo haría en España. Aquí, Patricia, claro, habría alguna forma, al igual que, por ejemplo, lo que también comentamos de comprar una casa en Miami, etcétera, etcétera, ¿habría alguna forma de poder pedir un préstamo en Estados Unidos y que a través de ese préstamo que yo estoy pagando con mi LLC, a su vez me lo manda a España? Para que yo no tenga que depositar o destinar los 500.000 euros de golpe, sino que me estoy no sé cómo se llamaría, como haciendo un subpréstamo, es decir, yo pido un préstamo a una empresa, al banco americano, con la LLC, y desde esa LLC que yo estoy pagando, pues el 80% que me están dando, mandármelo a España. La verdad no porque el préstamo americano va a necesitar, o sea, salvo que tú tengas un número de seguro social y un puntaje crediticio muy bueno que te permita acceder a financiamiento a sola firma y sin garantía. Porque la gran diferencia cuando el préstamo para extranjeros en Estados Unidos para compra de vivienda, la garantía es la vivienda. Por lo tanto, si tú no le pagaste, el banco, ¡pum!, te quita la vivienda y el banco recoge su dinero. Por lo tanto, es un crédito a sola firma que no es tan simple de conseguir y sobre todo que, o sea, un crédito que no tendría ninguna garantía, salvo que tú tengas una situación muy, muy potente en Estados Unidos y que te presten a sola firma y el dinero te lo mandas para España. Ahí por supuesto que sí, pero eso va a depender de tu montaje crediticio, de las inversiones que tengas acá y de cuánto te crea el banco o no. O sea, comprar con deuda sí es posible, pero va a depender de cuánto te crea el banco. Claro, vale. Vale, perfecto. Pues no sé si hay alguna duda más, alguna pregunta que queráis hacer, ya para ir cerrando, alguna pregunta que se haya quedado en el aire. Aún así, yo creo que ha quedado bastante bien y yo creo que se ha enfocado muy bien al final, Patricio, porque todas las dudas no han sido solamente enfocadas a trading, que tampoco era el objetivo, sino en general, también para que tengáis una visión que no es lo que normalmente se pinta, que hablas con cualquier
entendidillo de todo este tema y parece que vas a matar a una persona cuando te vas a abrir una LLC, porque parece, y te van a meter en la cárcel, ¿qué tal? Que no sé qué. Bueno, pues ya habéis visto cómo, bueno, y hemos visto una pequeña parte, que hablando con Patricio siempre se aprende bastante y sobre todo en estos temas. Así que yo creo que, bueno, en cuanto a preguntas está todo. Y luego, cuando entre hoy y mañana, cuando subamos ya la clase a la academia, os mandaré un enlace, ¿vale? Para que todos aquellos que queráis poneros en contacto con Patricio, y bueno, con Andrea, bueno, sí, sobre todo yo creo con Andrea, ¿no? Patricio, más que con Nadiesca, si no me equivoco, para Sí. todo lo que hay que hacer. Os mandaré ahí porque aparte vais a tener también un descuento por venir de parte de la academia, ¿vale? Así que nada, ahí ya toda esa información lo tendremos por la academia, en el grupo de Slack, para que no tengan ningún problema y en caso de que alguien lo quiera hacer, pues oye, pues que lo hagáis con cabeza, entendiendo lo que vais a hacer y con un descuento, ¿vale? Así que, nada, no sé si Patricio quieres comentar algo más. No, nada, darle las gracias. Por Vuelvo a decir, cuando uno habla de optimización fiscal, no estamos hablando de ninguna actividad que sea ilegal. Lo que nosotros siempre, por lo menos yo trato de decir, mira, esto es un poco cuando viene el invierno y viene la temporada de lluvias. Yo no llamo al hombre que me va a reparar el techo cuando ya tengo las goteras y tengo el incendio adentro. Y recuerdo mucho haber visto un influencer español que hace unos podcasts, un chico rubio que creo que es venezolano, pero no recuerdo cómo se llama, World Podcast, alguna cosa así. Pedro Huelva, pero es canario. Es canario, no es. Sí, es canario, pero tiene el mismo acento prácticamente, los venezolanos sí. son canarios. Sí, bueno, y él salía protestando y que tengo un socio mafiosillo que me ha sacado el 50%, tarirá. Yo creo que el problema que él tuvo, no conozco en sí la realidad, pero yo creo que el problema que él un poco representa es de alguien que no se preparó para lo que puede venir. Y esto te vuelvo a decir, usando la misma metáfora de la lluvia, yo no llamo al tipo que me va a reparar el techo cuando está lloviendo, yo lo llamo antes y me preparo para que él me repare el techo antes de tiempo. Misma cosa con la optimización fiscal. No es una carrera de corto plazo, no es algo que se haga de la noche a la mañana. Necesitas tiempo, necesitas planificar y prácticamente decir, sabes que yo este año voy a llegar más o menos a esto y debiera pasar esto. Y eso es un poco cómo funciona la optimización fiscal y ahí no tiene nada que ver el decir no, que yo voy a evadir, porque aquí en realidad nadie está llamando a la evasión, sino que en el fondo es aprovechar esos vacíos legales, como justamente es un préstamo. Y si a mí me pregunta si yo pienso que el préstamo tiene lógica, a mí me parece que el préstamo es la figura más absurda que he visto. Que tú puedas tener una sociedad tan controladora como la Hacienda Española, que controla todo, pero que por otro lado te deja una puerta no así, sino que te deja una puerta así, de meter el dinero sin ningún tipo de control, a través de un préstamo que tú dices, ¿what? Aquí algo no funciona bien. Pero siempre cuando están abiertas esas puertas no es de manera tan aleatoria. Exacto. Las puertas siempre quedan abiertas porque alguien necesita que estén abiertas, si no ya la habrían cerrado. Ana creo que tiene una pregunta. Ana creo que tiene que levantó la mano último minuto para que le respondamos su pregunta. Dale, Ana. Hola, buenas tardes. Hola. Muy rápido. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo hipoteca. ¿Se podría pedir un préstamo de tu propia LLC para pagar esa hipoteca o en ese caso no? ¿Solamente sería para viviendas en las que se compra inicialmente? Yo ahí no te lo recomendaría. No. O sea, a ver, lo que pasa es que, a ver, ¿qué es que te pudieras prestar el dinero para algo? Sí pudieras prestarte el dinero. Pero luego la pregunta va a ser, ¿y por qué usted se pagó esa hipoteca y cuál es el beneficio que pudiera tener esa compañía, la LLC, al momento de prestarle un préstamo, de generarle un préstamo? A mí no, o sea, no te puedo decir que no, pero tampoco me olería muy bien. No, como eso que como que para pagar la hipoteca, me sonaría más sentido a que tú pediste un préstamo para comprar algo y que vas a tener algún tipo de beneficio con el préstamo y luego con el beneficio del préstamo voy a ir pagando el préstamo. Me suena un poco más lógico. No es, perdona, en ningún caso lo que tú estás diciendo es que sea ilegal, pero es poco sostenible, sobre todo con una agencia tributaria compleja. Claro, es como, ¿por qué le estás diciendo el préstamo? ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio? ¿Y cómo lo va a pagar? De acuerdo, sí, pero a mí me chirrea un poquito.
Es raro, sí. Mira, hay una pregunta y ya terminamos con esta, que había preguntado Iván, que dice, pero más que coger un préstamo de tu propia LLC, mejor que te hagas un pago a través de dividendos, ¿no? Una vez con el dinero en tu banco español ya decides qué hacer con él, pero ahí estarías pagando impuestos. A ver, hay gente, mira, pagar impuestos hay veces que no es una mala idea, porque cuando necesitas hacer algún tipo de gasto o por ejemplo, acceder a un sistema formal financiero, no es descabellado pagar impuestos. Te digo, no es descabellado pagar impuestos. Yo siempre creo que finalmente, de una u otra manera, uno en algún momento tiene que pagar algo a fin de que no chirree. Uno puede vivir bajo la figura de no pagar, pero en algún momento hay que pagar un poco para que chirree menos. Pagar un poco chirrea menos que no pagar. A no ser que vivas en las sombras y nunca te des de alta en nada y vivas como un zombie, que se puede hacer, sí, lo puedes hacer perfectamente. Yo tengo varios clientes que, perdonen que los diga, pero que se han hecho residentes o ciudadanos españoles, pero nunca se han dado de alta como nada. Entonces ellos a ojos tributarios son nada y viven perfectamente de la LLC. Yo no digo que sea lo correcto, pero digo que es una realidad. Y eso, la verdad, yo no creo que esté muy correcto, pero es una realidad. Sí, es el precio de estar en la sombra, pero no tener una casa a tu nombre, un coche a tu nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que hay gente que le da lo mismo. Hay gente que le da lo mismo. Total. Hay gente que le da lo mismo. O sea, sobre todo gente, no sé, que puede estar entre los... que vienen huyendo de algún otro país por la razón que sea. Vivir en la sombra les es muy cómodo. También hay gente que vivir en la sombra les es muy cómodo. Mira, última historia. Tengo un cliente, un argentino, que la otra vez estaba muy atormentado porque un sobrino de él lo habían atrapado en alguna parte con 50.000 euros en efectivo haciendo algo. Dice, ¿y qué podemos hacer? ¿Y qué sé yo qué podemos hacer? Por eso te digo, hay gente que está muy cómoda en la sombra. Ya, totalmente. Pues yo creo que ha quedado todo bastante claro, la verdad. Si, bueno, ya lo que he comentado, cualquier dudita, luego dejaré por ahí todos los enlaces y todo para que podáis tener todo resuelto. Y nada, Patricio, nuevamente millones de gracias. Además que me ha gustado bastante porque la primera vez creo que éramos 20 o 25 en la sala y hemos sido casi 110. Ha habido una diferencia bastante notable. Así que la próxima vez que venga seremos 300. Ok, muy agradecido a ustedes. Y Michael, la respuesta es sí. Michael, la respuesta es sí a las dos preguntas. Sí se puede hacer. ¿Qué había puesto si tengo cuentas fondeadas, digamos, con las mismas empresas? Vale. ¿Sí? Bueno, la leo para que luego... La voy a leer para que luego se vea en la grabación. Si tengo dos cuentas fondeadas, digamos, con las mismas empresas, ¿puedo utilizar dos métodos de transferencias, una a la LLC y la otra directamente a mi cuenta personal? En realidad la fórmula sería que más que tener dos métodos de transferencia, si es que el broker te lo acepta, la fórmula sería que recibas todo en la LLC y luego de la LLC traspases una a tu cuenta personal, que finalmente sería exactamente lo mismo. Y sería distribución de dividendos y pagarías menos impuestos. Chicos, Patricio, muchas gracias, felicidades, que tengan un excelente verano, que se tomen todas las cervezas habidas y por haber, y que además que en España se come tan rico. Cuídense, chao, felicidades. Gracias a todos, chicos. Chao, Adiós. chao.